Muy amables, sean todos bienvenidos. Recordemos que el cáncer más frecuentemente diagnosticado a nivel mundial es el cáncer de mama. Y el cáncer de mama, pues vemos que afecta a la mujer. Por lo tanto, las personas que son más diagnosticadas con cáncer son mujeres. Encima es cáncer de mama y cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan conocimiento de lo que es el cáncer de mama, cómo se puede diagnosticar un cáncer de mama y cómo se puede tratar un cáncer de mama, ¿sí? Sobre todo si ustedes tienen este conocimiento y están más familiarizadas con algunos de estos términos, ustedes pueden estar o pueden comprender más sobre cuáles son los métodos para poder diagnosticar esta enfermedad y también cuáles son los posibles tratamientos que se pueden recibir. Y sobre todo que ustedes entiendan que el cáncer ya no es sinónimo de muerte, ¿sí? El cáncer se cura no nada más por el hecho de que se detecte en una fase temprana, sino que hemos visto que hay diferentes tipos de cáncer que se comportan de forma diferente también. Entonces tiene que ver mucho con la biología tumoral, ¿verdad? Entonces estos nuevos conceptos a veces es muy difícil asimilarlos, incluso para nosotros los médicos. Pero poco a poco, a través de todos los años, a través de una nueva información que les estemos dando para estas charlas, ustedes van a ir familiarizándose más con estos nuevos conceptos y que de alguna forma ya comprendan más de lo que es el cáncer, ¿sí? Y que ya rompamos con los mitos que se han dado durante muchísimos años, ¿ya? Entonces vamos a dar a continuar con la charla sobre el cáncer de mama específicamente. Y bueno, recordando un poquito, bueno, el cáncer de mama, como lo comentaba, es el cáncer más frecuentemente diagnosticado a nivel mundial. Pero una cosa muy importante, las estadísticas que han salido ahora en el 2018, en el Perú vemos que el cáncer de mama ya alcanzó el primer lugar y el segundo lugar el cáncer cervicuterino. Pero aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Esta información es dada por registros de cáncer que únicamente tenemos en lugares como Lima y como Arequipa, que son zonas desarrolladas. Entonces, hay un subregistro de muchos casos que no contamos en provincias. Entonces, es una información oficial, pero también hay que considerar que también hay subregistro en estos datos. Entonces, es muy importante que esto es un gran déficit que tenemos en el país, ¿no? Que es el subregistro de datos y, bueno, desgraciadamente, si no tenemos un adecuado registro, también es muy difícil realizar programas de tamizaje. Para los que no sepan qué es tamizaje, son estudios que se hacen en personas sanas para detectar enfermedades. En este caso, en el cáncer de mama, el método de tamizaje es la mamografía, ¿sí? Entonces, los métodos de tamizaje que se programan en cada país es de acuerdo a la realidad que se observa, ¿no? Pero desgraciadamente aquí nosotros es muy difícil ver una realidad. ¿Por qué? Porque no hay un registro adecuado, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante que tienen que considerar, que consideramos siempre, ¿no? Y bueno, acá les comentaba que el cáncer de mama ya pasó a ser el primer lugar. Hasta el 2015 era el segundo lugar, y posteriormente a partir del 2018 ya pasó a ser el primer lugar. Y vemos que también, hablando específicamente en Lima metropolitana, hemos visto que los lugares donde más casos los casos donde más se presentan, los lugares donde hay más casos, en los distritos vemos que es San Isidro, Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y Miraflores. Acá también un paréntesis, no quiere decir que haya una epidemia de cáncer de mama en estas zonas, ¿no? Sino también que son zonas donde las personas también acceden más fácilmente a todos los recursos para poderse hacer estudios, ¿no? Entre ellos, no nada más la mamografía. Ecografía, a veces resonancia magnética o biopsia. Muchas veces se hace en el medio particular, que eso, obviamente, es más rápido y, bueno, también tienes que tener cierto nivel económico para poder hacer eso. Entonces, obviamente, por eso vemos estos datos acá, ¿no? Es importante que eso también lo consideramos, ¿sí? Entonces, en sí, el cáncer de mama es muy importante detectar también los signos y síntomas que se producen.
aquí hay algo muy importante también señalar. El cáncer de mama no tiene alguna peculiaridad o no tiene un signo o un síntoma peculiar. O sea, si uno se palpa una bolita en la mama, no quiere decir que sea un cáncer. Si uno ve un enrojecimiento en la mama, eso no quiere decir que sea un cáncer tampoco. Si hay dolor en la mama, obviamente no está asociado a cáncer tampoco, pero tampoco quiere decir que no sea. Realmente el cáncer no duele, pero hay algunos casos en los que puede haber inflamación y puede doler. Entonces, a lo que voy con esto es de que no hay un signo, ningún síntoma que sea exclusivo del cáncer de mama. Así que para que nadie se sugestione que si por el hecho de que tiene una bolita en la mama ya es un cáncer, o si tiene dolor es un cáncer, o si está roto es un cáncer. Lo que nos está indicando es que usted tiene que ir con el médico para realizarse los estudios pertinentes. Tiene que ser una evaluación física y después, si es necesario, complementar con una mamografía o una ecografía de mama, ¿sí? Y esto también va de acuerdo a la edad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, nódulo o engrosamiento de la mama, que puede ser o no doloroso. También la secreción clara sanguinolenta por el pezón, pero también esto se puede deber a otra enfermedad que se llama papiloma intraductal. El papiloma intraductal son papilas que son como unas salientes que salen dentro de los conductos de la leche, ¿sí? Entonces muchas veces se inflama y produce secreción sanguinolenta. Pero a veces puede encontrarse focos de cáncer en esos lugares. Entonces es necesario realizar evaluaciones o incluso en algunas ocasiones hacer biopsia. La otra es el pezón invertido. El pezón invertido tampoco es algo que sea exclusivo del cáncer. Mucha gente nace con el pezón invertido o se puede invertir por algunas otras cosas, por ejemplo fibrosis, etc. Pero en el cáncer de mama, como vemos que es un tejido que está creciendo aceleradamente y empieza a retraer todos los tejidos circundantes, entre ellos la piel y también los pezones. Entonces, el pezón, ¿cómo se retrae? Se vuelve hacia adentro, ¿sí? Y se deforma. Entonces, ese es un signo muy importante también en el cáncer de mama. Si ustedes ven una retracción del pezón asociado a una bolita palpable y encima esta bolita es dura y fija, es mejor que vayan con el médico para descartar un cáncer de mama, ¿sí? Pero tampoco es como para que digan, bueno, el doctor dijo que no me preocupara. O sea, no se preocupen, hay que ir a checarse, ¿no? También es importante ver el contorno de las mamas. Nosotros también, cuando examinamos a una paciente, siempre lo vemos o comparamos una mama y la otra. Y siempre tenemos que ver que sean simétricas. Cuando hay cierta asimetría, puede ser debido a que hay un tumor de gran tamaño que está produciendo que salga un poquito más o que protuya más una mama que del otro lado, ¿sí? Entonces, esto es un signo muy importante. Por eso también ustedes, cuando salgan de bañarse o estén frente al espejo, puedan poner las manos en la cintura para retraer los músculos pectorales y que salgan y protruya más la mama, o incluso recargarse un poco hacia adelante y poder comparar ambas mamas, si es que hay algún crecimiento excesivo en una o en otra, o si es que hay alguna diferencia, ¿sí? Es muy importante evaluar si es que hay alguna depresión en la piel, como les comentaba. A veces el cáncer retrae el tejido circundante, sobre todo si es un poco superficial, retrae la piel, ¿no? Hacia adentro y enrojecimiento de la piel. Muchas veces el cáncer de mama, el cáncer se inflama y produce un área de enrojecimiento o de coloración violácea, ¿sí? Y a veces la piel se vuelve muy lustrosa. Es muy importante, este signo también lo podemos ver en las mastitis. En las mastitis a veces se dificulta un poquito de diferenciar mastitis con cáncer de mama en algunas ocasiones. Pero lo que hay que ver siempre en las mastitis es la evolución. Las mastitis suelen ser una evolución más rápida, es en días o en pocas semanas. Un cáncer se tarda un poco más, ¿sí? Para que esté así de inflamado. La piel lustrosa la vemos más en el cáncer. En las mastitis no vemos mucho la piel lustrosa, incluso vemos hasta descamación y un dolor muy intenso. En el caso del cáncer de mama vemos un dolor más leve,
aunque haya inflamación, el dolor es menos intenso. Es una masa fija, dura, pétrea. En el caso de la mastitis, es una zona empastada, como si tus dedos se hundieran, como si fuera un saco de arena más o menos, de esa forma, y duele muchísimo. Y a veces se asocia también a edema, el cáncer de mama también se asocia a edema o piel de naranja, ¿sí? Pero ustedes no pueden hacer esa diferencia en su caso, ustedes tienen que acudir al médico para que el médico haga esa diferencia, ¿sí? O sea, no se queden conformes con que digan, así es una infección y lo va a dejar pasar. No, tienen que acudir con el médico, que es el experto, que él es el que puede hacer la diferencia entre mastitis y cáncer de mama, porque a veces hasta es necesario incluir biopsia, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan también estos signos, ¿no? Ya. En cuanto a la localización del cáncer de mama, bueno, hay mucha variedad sobre la localización, pero el más frecuente es el cuadrante superior externo, ¿no? Posteriormente tenemos el cuadrante superior interno y, y cuando es bajo el pezón o retroareolar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos encontrar el cáncer de mama muy cerca del pezón, pero también frecuentemente lo encontramos muy en la cola de la mama, ya casi en contacto con la axila. Es decir, si ustedes quieren hacer una exploración de mama bien, tienen que abarcar todo esto. Sobre todo cuando ustedes están autoexplorando, es necesario que abarquen también esta zona, incluso también la axila, ¿sí? Para que ustedes puedan palpar adecuadamente, porque hay veces que hay pequeños nodulitos que no podemos, o bueno, a veces pasan desapercibidos porque están muy alejados del pezón y pensamos que no son tan importantes, ¿no? Entonces, hay que considerar que el lugar más frecuentemente es el cuadrante superior externo. ¿Y cuál es la forma en que se puede realizar la detección oportuna del cáncer de mama? Hablamos primero de la detección precoz. ¿A qué se refiere detección precoz? Esto va muy de la mano de un periodo que es el preclínico o subclínico. ¿Qué quiere decir esto? El subclínico es antes de que se manifieste como un nódulo palpable o por secreción por el pezón o que se manifieste con dolor, ¿sí? O con inflamación, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando vemos detección precoz es de que nosotros hacemos una mamografía como método de tamizaje y posteriormente ahí detectamos el cáncer de mama, ¿no? Entonces, la podemos detectar incluso en fases antes de que ustedes lo puedan palpar o que el médico lo pueda palpar. La ventaja de la mamografía es que nos permite detectar las microcalcificaciones. ¿Qué quiere decir microcalcificaciones? Microcalcificaciones son como unas bolitas de calcio que se forman muchas veces en algunas zonas, en algunas veces en los conductos de la leche, generalmente, y cuando son de una forma muy atípica, es decir, de una forma como, bueno, nosotros le decimos pleomórficas, pero son unas microcalcificaciones muy peculiares, chiquititas, que incluso pueden parecer un racimo de uvas, cuando son muy agrupadas en una zona. Se ha visto que se asocia con un tipo de cáncer que se llama carcinoma ductal in situ. Este tipo de carcinoma tiene un comportamiento diferente a un carcinoma de mama que infiltra ya el tejido, ¿sí? Y a veces el tratamiento también suele ser diferente, ¿no? Y el pronóstico también es diferente. Y la única forma de detectarlo también es exclusivamente con mamografía, ¿sí? Con ecografía se suele sospechar a veces, pero no se concluye en 100% y siempre se tiene que complementar con una mamografía. Por lo tanto, la mamografía es la que marca siempre la pauta. La mamografía nos da pie para ver si es necesario una ecografía o un estudio adicional, ¿sí? ¿Qué podemos detectar en la mamografía aparte de las microcalcificaciones? Podemos detectar nódulos de aspecto peculiar que nos pueden identificar o asociarlos con un cáncer. Generalmente son
de tipo espiculado, como si fueran forma de estrella, ¿sí? Cuando tienen esa forma es que quiere decir que infiltran los tejidos, ¿sí? Esa es una imagen sumamente sospechosa. A veces son pequeños, que son palpables muy apenitas o apenas perceptibles, pero hay veces que son tan grandes que son muy evidentes, ¿no? Entonces, eso se puede detectar en la mamografía. En la mamografía a veces también podemos detectar ciertas asimetrías que es necesario complementarlas con ecografía, ¿sí? Entonces, nosotros cuando no tenemos una conclusión muy exacta con la mamografía, utilizamos la ecografía. ¿Cuándo suceden en estos casos? Cuando las mamas son muy densas, eso es lo más frecuente. ¿A qué me refiero con densas? Cuando las mujeres son jóvenes, no sé si se han dado cuenta, sobre todo las mujeres, que las mamas suelen ser un poco más induradas cuando son jóvenes, ¿sí? Porque hay mayor actividad estrogénica. Entonces, eso hace que los tejidos sean un poco más densos a la hora de hacer la mamografía. Entonces, ¿cómo sale? Se ve de color blanco. Entonces, como se ve de color blanco, no se pueden ver detallitos como las microcalcificaciones, no pueden ver detallitos como tumorcitos, etc. Entonces, es necesario hacer una ecografía, ¿no? En estos casos también, cuando las mamas son muy densas. Esa es la causa más frecuente de pedir ecografías complementarias, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos también las ventajas de la ecografía. Entonces, muchas veces en la mamografía, cuando vemos quistes, en la mamografía únicamente se ven como tumorcitos, no sabemos si son quistes o si es algo sólido. Entonces, vamos a la ecografía y con eso sacamos de duda. Y en la ecografía ya vemos si hay un tumor, el borde, si hay un quiste. Hay quistes que pueden asociarse también con cáncer, ¿sí? Que son los quistes complejos. Esos quistes pueden asociarse con carcinoma intraquístico, ¿ya? Y esos hay que resecarlos en su totalidad para examinarlos bajo el microscopio, ¿sí? Si resulta un carcinoma, se le da tratamiento complementario. Posteriormente, si vemos que es un quiste de otro tipo, se puede incluso observación o únicamente le decimos a la paciente no se preocupe, eso es normal, medidas generales, antiinflamatorio, etcétera, y con eso ya vemos que mejora, ¿sí? Sobre todo cuando se encuentran con quistes simples de la mama, que es muy frecuente encontrarlos en mujeres jóvenes. Posteriormente, cuando nosotros hacemos la evaluación de la mama, nosotros obviamente palpamos toda la mama, palpamos hueco supraclavicular, cuello, porque muchas veces el cáncer de mama no nada más se comprende la mama, se extiende a la axila, se extiende a la región supraclavicular, entonces nosotros palpamos todo, la región supraclavicular, axilas, y obviamente la totalidad de la mama, incluso acostadita la paciente, ¿sí? El otro método es la autoexploración de la mama. Generalmente antes se aconsejaba que realizaran esto los pacientes en su casa. Pero había algo en contra de hacer esto. Muchas veces la gente se sugestionaba demasiado cuando encontraban algo. Iban con el médico, no les convencía lo que decía el médico, y iban con otro médico, y les hacían un estudio, y me dice, creo que aquí no me han visto nada, pero yo sigo sintiendo, voy con otro médico para que me vuelva a hacer otro estudio. Y así sucesivamente, y se iban haciendo mamografías cada 2 meses, cada 3 meses, ecografía de mama, etc. Al final de cuentas resultaba en biopsia, y la biopsia decía que era negativo. Entonces la paciente ya se creó una ansiedad, ¿sí? Entonces, por eso resulta también un poco contraproducente hacer esa recomendación. Se puede hacer, obviamente, y es necesario que ustedes también lo hagan, porque también es una forma en la cual nosotros podemos darnos cuenta que ustedes están sintiendo algo. Pero lo más importante no es ese. Lo más importante es que ustedes puedan hacerse su mamografía. Si ustedes se las hacen anualmente, como se recomienda generalmente, ahorita les voy a hablar de la recomendación general, pero si ustedes se hacen su mamografía, lo más probable es que, aunque no se lo palpen, nosotros lo podamos detectar a tiempo, ¿sí? Entonces,
Actualmente no se aconseja o en un 100% que se hagan autoexploración, porque esta autoexploración no sustituye la mamografía. Lo primero es la mamografía, ¿sí? La autoexploración se la pueden hacer en su casa si gustan y todo, pero lo principal siempre es la mamografía. O sea, es la siguiente. Ya. Y bueno, la exploración de la mama la refieren, antes era de los 20 a los 30 años, era una vez cada 3 años, pero sí ya cambió, ¿no? A partir de los 40 años es cuando se recomienda. En el 2014, un comité de expertos se reunieron en la Agencia de Investigación del Cáncer, que es la IAC, representantes de 16 países, para evaluar el beneficio de la mamografía durante todos estos años. ¿Y qué es lo que encontraron? Ellos encontraron que el beneficio para el cáncer de mama en cuanto a la mamografía era únicamente en mujeres entre 50 y 69 años de edad. Para menores de 50 años no se demostró un beneficio, ¿sí? Ni para las mujeres arriba de 60. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de los años 70, que fue cuando empezó más la mamografía, posteriormente ya se empezó a implementar más en varios países, las tasas de incidencia de cáncer de mama empezaron a aumentar a partir de los 50 años, 40 y tantos, 50 años. Entonces muchas pacientes se operaban o se trataban antes de que se manifestara el cáncer de mama. ¿Y qué pasó entonces con las pacientes que se diagnosticaban después de los 70 años? Porque el cáncer de mama se diagnosticaba muchas veces ya a los 75, 78, 70 años. Entonces, esa tasa de incidencia a partir de los 70 empezó a bajar. Ese fue el fenómeno que se vio. Entonces vieron que de repente había un sobrediagnóstico y un sobretratamiento de todas estas pacientes, ¿no? Entonces por eso dice, ¿a partir de qué edad sería recomendable hacer la mamografía? Entonces cada grupo empezó a dictaminar sus conclusiones o sus recomendaciones más bien. Entonces, a ver, acá les voy a decir una vez. Lo que se recomienda, por ejemplo, en la ASCO, que es la Sociedad Americana de Cáncer, ellos recomiendan que a partir de los 45 años se haga cada 2 años. Cada año hasta los 55 años. Y a partir de los 55 años, cada 2 años. ¿Ya? Si es antes de los 45 años, que se individualice. Es decir, si es que realmente la paciente lo amerita o no. Pero estos son con estudios en americanos. También hay que tomar en cuenta nuestra realidad. Cuando nosotros hacemos programas de tamizaje, hay que considerar la realidad del país, ¿sí? En donde estamos y qué recursos son los que tenemos. ¿Cuál es el acceso que tiene la gente acá a la mamografía? Acá tenemos 202 mamógrafos, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Sí? Y más de la mitad son en instituciones privadas. Y en provincias pues ni se diga. Entonces no hay acceso tampoco a la mamografía como debería de ser. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo un estudio en el Perú donde no evidenciaba ningún beneficio, pero obviamente no hay beneficio si no logramos una cobertura adecuada, ¿no? Y es por límites de recursos, etcétera. Las zonas geográficas también son un poco difíciles, etcétera. Entonces, todo eso involucra el déficit de la cobertura. Entonces, la misión de nosotros es una cobertura aunque sea mayor del 70%, y no llegamos ni al 1% en cobertura. ¿Por qué? Porque todos los programas de tamizaje es únicamente la gente que va a la consulta, y los programas de tamizaje es de que haya campañas de que todo el mundo invite a gente y que únicamente y exclusivamente vayan a hacer la mamografía. Pero eso es un poco
complicado ahorita por la disponibilidad de recursos. Entonces, es por eso que nosotros hemos adoptado también las pautas de los otros países para determinar a partir de cuándo se hace la mamografía. Nosotros hemos hecho una reunión acá con el Departamento de Radiología y hemos concluido que, bueno, de acuerdo a la biología del cáncer, es decir, nosotros también hay algo que les quiero comentar y que deben de considerar, es el tiempo de latencia del cáncer de mama, que es diferente en cada década. El tiempo de latencia, ¿qué quiere decir? Es desde que un cáncer inicia hasta que se manifiesta clínicamente, o sea, que se vuelve una bola palpable. Ese es el periodo de latencia. El periodo de latencia entre los 40 y 50 años oscila entre 2 años aproximadamente. De los 50 a los 60 va aumentando 2.5 años a 3 años, de los 50 a los 60 ya va de 3 a 3.5 años, etc. Entonces así va aumentando. Y es por eso que nosotros recomendamos que a partir de los 40, porque hemos visto casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, empezarlos a partir de los 40, ¿sí? Y hacerlo cada año, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les estoy comentando, el periodo de latencia. Y ya posteriormente a los 55 años ya se puede hacer cada 2 años, ¿sí? Porque el periodo de latencia ya es más largo y ya nos permite a nosotros poder diagnosticar y que sin que la paciente se someta a tanta radiación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ya, entonces, nosotros cuando exploramos la mama siempre lo hacemos con la paciente sentada. Nosotros obviamente palpamos si hay algún tumorcito, con las manos, hacemos un barrido general con nuestras 2 manos, apretamos un poco el pezón si es que sale algún líquido, vemos axilas, como les comentaba, y posteriormente tiene que acostarse la paciente para nosotros detectar nodulitos pequeñitos que muchas veces no podemos detectar cuando la paciente está sentada, y esto es para que protruya bien el músculo pectoral. De esa forma, con nuestra yema de los dedos vamos examinando cuidadosamente, ¿no? Si es que hay algún nodo. Ya. Acá en la autoexploración, bueno, cada paciente se conoce su propio cuerpo, ¿no? Y obviamente, si uno se conoce su cuerpo, puede más fácilmente detectar cuando hay algo nuevo o algo inusual, ¿no? Por eso es que también se recomendaba también de repente hacer una autoexploración cada mes durante su vida. Y como lo digo, yo no lo desaconsejo, lo pueden hacer, pero también infórmense bien con el médico sobre qué es lo que puedan ustedes estar palpando. Muchas veces no es nada y ustedes se preocupan en exceso. Y eso conlleva que se hagan estudios innecesarios y biopsias, y que ustedes psicológicamente se creen más ansiedad, ¿sí? Entonces hay que informarse bien, ¿ya? Una forma de exploración es colocar la mano izquierda detrás de la cabeza, examinar la mano izquierda con la mano contralateral y hacen un barrido en general de arriba hacia abajo, ¿sí? Y luego se exprimen el pezón y también lo pueden hacer en forma circular. Posteriormente vuelven a repetir lo mismo en decúbito, es decir, acostaditas. Pongan de preferencia una almohada atrás de la espalda y empiezan a hacer su exploración en forma circular y de preferencia también ya con la yema de los dedos, que es un poco más fino. Y aquí, cuando regrese a la posición de los 12, deslice la yema de los dedos más cerca del pezón y repita los mismos movimientos, ¿sí? Siempre hay que exprimir los pezones. A veces la coloración es muy importante para nosotros. La coloración que nos llama la atención puede ser que sea de tipo cristalino o que sea sanguinolento. Cuando son de aspecto, bueno, purulento es más asociado a una mastitis, ¿no? O si vemos una secreción amarillenta, verdosa, podemos asociarlo con quistes o a veces con una ectasia ductal, si es de tipo lechoso. Ectasia ductal es cuando se dilatan los conductos de la leche, la gente que amamanta, de repente que han tenido varios hijos, los conductos de la leche se quedan así dilatados, a veces se llenan de líquidos, se inflaman y producen dolor, ¿no? Bueno, la mamografía es indispensable para detectar los tumores
Les comentaba que también, bueno, es un estudio doloroso, un poco molesto, no doloroso, sino es molesto. ¿Por qué? Porque tienen que apretarte la mama. ¿Pero por qué la aprietan? Porque es necesario. Y un ejemplo que nos ponía el doctor Guayanay de radiología era, un ejemplo es, por ejemplo, cuando tú compras frijoles, ¿qué es lo que haces cuando tú compras frijoles? Quieres buscar las piedritas, ¿cierto? ¿Y qué haces? Tienes que extender todos los frijoles. Si no, no los vas a encontrar, vas a echarlos todos así a la olla, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Extiendes todos los frijoles y ya puedes ver las piedritas. Lo mismo es con la mamografía. Tienen que aplastar la mama para ver todos los tumorcitos o nodulitos chiquititos, porque si no te aplastan la mama no va a salir, no vamos a ver nada, no vamos a poder detectar nada. Entonces, es una molestia necesaria por la que se tiene que pasar para una mamografía adecuada. Y obviamente la mamografía adecuada tiene que abarcar la axila. Sí, es muy importante también eso. Bueno, esto también que ya lo comenté. En algunas pacientes que tengan un mayor riesgo de cáncer de mama, que tengan menos de 40 años, por ejemplo, pacientes que tengan más de 2 familiares de primer grado con cáncer de mama, por ejemplo, si tienes tu mamá y tu hermana, pues tienes que ir a checarte con el médico para descartar si no tienes un cáncer de mama oculto, o de preferencia un estudio genético, si es que hay alguna mutación que te pueda hacer susceptible. Antecedentes familiares, someterse también a algunos factores de riesgo, por ejemplo, las radiaciones. Hay gente o hay niños que se tratan por otras patologías, por ejemplo, linfomas, que pueden haber estado expuestos a radiaciones durante la infancia. Ellos están en riesgo de también tener un cáncer de mama. Entonces, hay que realizarse sus estudios pertinentes, acudir con el médico para ver a partir de qué edad es más recomendable hacerse el estudio. Eso depende de la edad en que empezaron las radiaciones, ¿sí? Y qué tipo de estudio es el más recomendable, porque como les comentaba antes, las mamas jóvenes tienen las mamas muy densas, entonces es más difícil ver. Obviamente no se va a indicar una mamografía en una paciente joven, precisamente porque las mamas son muy densas y no serviría de nada el estudio, ¿sí? Entonces, siempre hay que considerar la evaluación de la mama, exploración, autoexploración, que eso no es una condición, pero se puede hacer. Pero sí las mamografías, sí, la mamografía es indispensable y en caso de ser necesario complementar con ecografía. En algunas ocasiones se tiene que realizar biopsia en caso de que queramos descartar un cáncer de mama. Después de aquí determinamos si hay malignidad o benignidad. Y si hay malignidad, es decir, un cáncer, lo estadificamos y le damos un tratamiento. Ya, las opciones de tratamiento. Cuando diagnostican un cáncer de mama, primero hay que determinar qué tipo de cáncer de mama es. Los cánceres de mama no se comportan de forma similar, ¿sí? Si no hay diferencias. Entonces es muy importante lo que determine la biopsia. Porque de la biopsia nosotros podemos determinar cuál es el tratamiento y el pronóstico del paciente, no nada más con la estadificación, sino también sabiendo el tipo. Entonces, entre las opciones terapéuticas está la mastectomía radical, ¿sí? La mastectomía consiste en quitar la mama por completo, y cuando es radical involucra la axila, ¿no? Todos los ganglios axilares. Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando te quitan los ganglios, obviamente tiene efectos o consecuencias. Tienes mayor predisposición a que se te inflame el brazo. ¿Pero por qué se inflama el brazo? Los ganglios axilares se encargan de drenar la linfa, que es el líquido que circula entre los tejidos, ¿sí? Entonces, ese líquido, cuando no obtiene dónde drenarse adecuadamente, ¿qué pasa? Pues se acumula. Entonces, tienen que tener cuidados especiales las personas que han sido sometidas a estas operaciones.
Entre ellas, pues evitar el hecho de que haya factores que les puedan aumentar el riesgo de que se hinchen. Por ejemplo, que le saquen sangre de ese brazo, que le pongan agujas, que le tomen la presión. Entonces, a veces tienen que ir a terapia para evitar estas cosas, ¿no? Entonces, son cirugías que te dejan algunas consecuencias, pero son manejables, ¿sí? Cáncer de mama hereditario bueno, afortunadamente es muy raro, pues son cánceres un poco más agresivos, ¿no? Del 10 al 15% de los casos de cáncer de mama son hereditarios. Generalmente ya existen estudios de sangre o estudios de ADN que te puedan identificar el riesgo de tener un cáncer hereditario. Solo que estos estudios son muy costosos, ¿sí? Entonces hay que ver primero una evaluación genética para determinar si la persona es candidata a realizarse estos exámenes, ¿sí? Y se puede ver si es que hay alguna alteración de algún gen que no implica el desarrollo de cáncer, si esto aumenta el riesgo. Muy importante también modificar el estilo de vida. Uno de los factores de riesgo principales y que hemos visto es, primero, hay que diferenciar entre cáncer de mama premenopáusico y posmenopáusico. En el posmenopáusico vemos mucha asociación con la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo que ya hemos visto o que últimamente se ha estado estudiando mucho como un factor predisponente para el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, todas las pacientes gorditas tienen que ir con el nutricionista para que empiecen a bajar de peso. El cáncer de mama hemos visto que se asocia mucho con la obesidad en la posmenopausia, ¿sí? Entonces, es muy importante que mantengan su peso adecuado. Las pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama también tienen que bajar de peso, ¿sí? ¿Por qué? Uno es que puede aumentar también el riesgo de que tengan en la mama contralateral, que les vuelva a salir un cáncer de mama, tanto por el hecho de que ya tienen un cáncer de mama ya diagnosticado, como por el hecho de que son gorditas. Y también se les da el riesgo para otros tipos de cáncer. Hay 13 tipos de cánceres asociados a obesidad, ¿sí? Entonces, es importante y es bien, es muy importante, como lo vuelvo a decir, que ustedes lo comenten también a las personas que tienen a su lado, o sea, a los familiares, etcétera, porque muchas veces desconocen esto y no le toman importancia y siguen sin cuidar su alimentación. Y tampoco se trata de que si quiero bajar de peso voy a comer poco. No es eso. Es saber elegir los alimentos y en la proporción adecuada. Desgraciadamente, nadie tiene esos conocimientos más que el nutricionista. Entonces, los nutricionistas son los expertos en hacer planes de alimentación para que la gente baje de peso de forma saludable, ¿sí? Y sin descuidar su nutrición, porque hay que estar bien nutridos cuando usted baje de peso. No se trata de bajar de peso desnutriéndose, ¿sí? O teniendo problemas de salud, ¿sí? Así que vayan con un nutricionista profesional y ellos les van a ayudar a bajar de peso. Así que es muy importante que para quitar un factor de riesgo importante para el cáncer de mama es mantenerse en un peso adecuado, ¿sí? Otro factor muy importante, bueno, el estilo de vida, que es mantener una actividad física. Bueno, las recomendaciones generales es no nada más específicamente para cáncer de mama, sino en general es hacer actividad física media hora por sesión, mínimo 3 veces a la semana. Se puede recomendar caminar rápido. Si usted está en su posibilidad de correr, si es que no tiene ningún problema articular o algún problema cardiovascular, lo puede hacer. Nadar, si está dentro de sus posibilidades, sería también lo ideal, porque ejercita todos los músculos. Pero incluso también las actividades domésticas, aunque no lo crean, también ayudan bastante. Se ha comprobado que eso también ayudan a modificar este riesgo, ¿sí? Entonces, se puede hacer también, si es que ustedes están en la posibilidad de ver videos en YouTube, hay gente que sube videos donde dan sesiones de media hora
que pueden hacer en casa. Entonces, hay muchas opciones para hacer actividad física, ¿sí? Otro muy importante es el consumo de alcohol también, que hay que evitarlo, ¿sí? No nada más para el cáncer de mama, hay otros tipos de cáncer que también se asocian con el alcohol. Muy importante también, el hecho de dar lactancia materna te protege contra el cáncer de mama. La menarquia precoz, es decir, el haber iniciado tu primera menstruación en un periodo antes, generalmente, bueno, no hay un punto de corte específico, pero generalmente se habla de forma global antes de los 13 años, puede ser también un factor muy importante, ¿sí? Y la menopausia tardía también, ¿sí? El hecho de usar anticonceptivos hormonales por mucho tiempo, terapia de reemplazo hormonal, que son las pacientes que están en la posmenopausia, hay que usarlos cuidadosamente con una evaluación por un ginecólogo experto, que ellos son los que manejan este tipo de situaciones y estar monitorizadas constantemente, que se hagan sus estudios de mamografía siempre, ¿sí? Esos factores de riesgo son muy importantes para que ustedes, esos los pueden modificar, porque el hereditario no lo podemos modificar desgraciadamente, si nacemos ya con esa predisposición ya estamos ahí, ¿verdad? Pues no se puede hacer nada, pero si los que podemos modificar son estos, entonces nuestra tarea como médicos es que nosotros transmitirles esta información, pero para que ustedes lo apliquen en su casa, que aparte lo apliquen y lo divulguen también. Y bueno, eso sería todo.